Escándalo internacional. Estados Unidos pierde el control del Mundial 2026 y México toma las riendas ante la mirada incrédula del mundo entero. Lo que comenzó como una celebración conjunta entre tres naciones norteamericanas ha terminado en una humillación política sin precedentes para la potencia que alguna vez fue considerada el epicentro del poder global. Y mientras Donald Trump intenta recuperar protagonismo con medidas autoritarias y decisiones tan polémicas como devastadoras, México avanza imparable convirtiéndose en el símbolo de inclusión, unidad y liderazgo deportivo en el escenario internacional. Este no es solo un torneo de fútbol, es una batalla geopolítica que ha estallado en la cara del mismísimo imperio. Y lo que estamos presenciando es un giro histórico que podría redefinir el mapa de poder en el deporte mundial. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos, con recursos ilimitados, con la mayor infraestructura deportiva del planeta y con un historial de influencia global, esté perdiendo su protagonismo ante México? La respuesta está en una serie de decisiones erráticas lideradas por una figura que jamás ha entendido el significado profundo del fútbol, Donald Trump. Su Proclamation 1949, firmada con la intención de limitar la entrada a ciudadanos de 12 países, entre ellos Irán, uno de los clasificados al Mundial, ha detonado una tormenta diplomática de proporciones gigantescas. No se trata solo de un veto migratorio, se trata de una declaración de guerra al espíritu inclusivo que la FIFA tanto promueve. Las consecuencias no tardaron en explotar: estadios vacíos, patrocinadores desconfiados, cancelaciones hoteleras y una presión mediática descomunal que ha dejado a la Federación Estadounidense contra las cuerdas. En contraste, México ha emergido como el héroe inesperado, como el país que, sin arrogancia ni escándalos, ofrece lo que realmente importa: pasión, hospitalidad y compromiso. Y las cifras no mienten. Durante la Copa Oro 2023, mientras los partidos en territorio estadounidense promediaban apenas 38.000 asistentes, los encuentros en suelo mexicano alcanzaban impresionantes 52.000 espectadores por partido. La diferencia: México no impone absurdas restricciones migratorias, no exige visas con esperas de 300 días y no bloquea el acceso al evento deportivo más importante del planeta. Mientras Trump encierra a su país tras muros simbólicos y físicos, México abre sus puertas al mundo con brazos extendidos y estadios listos para la celebración. Desde el mítico Estadio Azteca hasta el moderno BBVA de Monterrey y el Akron de Guadalajara, México no solo ofrece instalaciones de primer nivel, sino una atmósfera que solo un país enamorado del fútbol puede brindar. Cada cántico, cada bandera ondeando, cada niño con la camiseta de su selección, representa una bofetada al cinismo político que amenaza con secuestrar la esencia del deporte. La FIFA lo sabe, y los movimientos internos de la organización comienzan a reflejar una tensión creciente. Memorandos confidenciales revelan que ya se contempla la reubicación de partidos originalmente asignados a Estados Unidos hacia suelo mexicano o canadiense. ¿La razón? Proteger la inversión de patrocinadores, garantizar estadios llenos y, sobre todo, salvar la credibilidad del torneo. Mientras tanto, las redes sociales arden. El hashtag México toma el control ha explotado con millones de interacciones, encabezado por leyendas del fútbol, periodistas, celebridades e incluso exjugadores que claman por justicia deportiva. ¿De qué sirve jugar en estadios vacíos cuando México lo puede llenar todo con pasión? Se lee en publicaciones con cientos de miles de likes. Y no es una exageración. Las aerolíneas mexicanas ya ajustan sus rutas, los hoteles duplican reservas y las calles de las principales ciudades se visten de gala, anticipando una fiesta que aún no ha comenzado, pero que ya vibra en el alma de millones. Pero detrás de esta explosión de entusiasmo hay un trasfondo mucho más profundo que trasciende el fútbol. Lo que está ocurriendo con el Mundial 2026 es un reflejo brutal del colapso del liderazgo estadounidense en la escena internacional, una evidencia palpable de cómo decisiones políticas erráticas pueden destruir años de diplomacia, planificación y reputación. Mientras Trump se aferra a su retórica divisiva, México consolida su posición como referente global de apertura, inclusión y eficiencia. Las imágenes no mienten: mientras los estadios en Houston, Kansas City o Miami luchan por llenar sus gradas, en México se desborda el interés. Las entradas se agotan en minutos, los hoteles están alcanzando su máxima capacidad y las aerolíneas como Aeroméxico o Volaris anuncian rutas adicionales desde Europa y América Latina para recibir a los cientos de miles de aficionados que buscan vivir la experiencia mundialista en carne propia. Pero la verdadera bomba estalló cuando los medios mexicanos empezaron a revelar los memorandos de la FIFA. Correos internos filtrados por fuentes cercanas a la organización mostraban un creciente malestar con las condiciones impuestas por el gobierno estadounidense y una presión constante de patrocinadores internacionales como Adidas, Coca-Cola y Visa exigiendo mover los partidos hacia sedes más estables. En ese contexto, la figura de Claudia Sheinbaum emergió como una líder inesperada pero contundente.
En una conferencia desde el Palacio Nacional, dejó claro que México no solo está listo, sino decidido a liderar el torneo. Este no es un favor que pedimos, es un derecho que nos hemos ganado, declaró con firmeza. Y esas palabras resonaron con una fuerza inusitada tanto dentro como fuera del país. La narrativa cambió de inmediato de ser uno de los 3 anfitriones del Mundial. México pasó a ser el epicentro moral y logístico del evento. Televisa, TV Azteca, medios independientes y portales deportivos no tardaron en tomar partido. Titulares como "Nos están robando el Mundial y aún así lo ganamos" o "Estados Unidos lo sabotea, México lo rescata", dominaron las portadas. En los foros deportivos, los debates se volvieron intensos, con miles de comentarios apuntando hacia una misma dirección: Estados Unidos ha fallado y México debe tomar el control. Incluso personalidades internacionales como Jorge Ramos, Andrés Guardado y Hugo Sánchez se sumaron al clamor. Este no es un tema de política, es un tema de justicia deportiva. Si un país no quiere recibir al mundo, entonces que no lo haga. México sí lo quiere y lo puede, señaló Guardado en una entrevista viral. Pero quizás lo más revelador fue el análisis económico. De acuerdo con un informe publicado por Bloomberg, los ingresos proyectados por turismo y derechos televisivos en territorio mexicano podrían duplicar los de Estados Unidos si se trasladan al menos 25% más de partidos. Esa cifra no solo hizo temblar a los organizadores estadounidenses, sino que activó alarmas dentro de la propia Casa Blanca. Y como si fuera poco, Canadá también ha empezado a recoger los frutos del caos vecino. Con una política migratoria abierta, estadios como el BC Place, en Vancouver, o el BMO Field, en Toronto, ya han sido preparados para recibir a multitudes sin los obstáculos burocráticos del sur. Sin embargo, y pese a sus méritos, es México quien se está llevando la gloria y el cariño del mundo. Porque en cada gesto, en cada comunicado oficial, en cada acción concreta, México demuestra que se puede liderar con dignidad, sin excluir, sin discriminar, sin destruir. La FIFA está contra las cuerdas, atrapada entre su compromiso con los contratos firmados con Estados Unidos y la presión popular global que exige una reestructuración urgente. Y aunque la organización no ha hecho anuncios oficiales, el cambio ya está en marcha. Las señales son claras. La pregunta es, ¿se atreverán a hacerlo oficial? ¿Tendrán el coraje de admitir que el alma del fútbol hoy late con más fuerza en el sur? Lo que era impensable hace apenas unos años, ahora parece inevitable. México no solo podría quedarse con la mayoría de los partidos del Mundial 2026, sino que podría arrebatarle a Estados Unidos el rol simbólico de anfitrión principal, un golpe devastador al ego de una nación que ha usado históricamente el deporte como herramienta diplomática y de proyección global. ¿Y qué ha hecho Washington ante esta debacle? Silencio. Un silencio ensordecedor que muchos interpretan como reconocimiento tácito de un error colosal. Pero ese vacío oficial ha sido llenado por los gritos de la ciudadanía, por la presión de las redes sociales y por la aplastante evidencia que llega desde el sur. Las imágenes de estadios llenos, de calles decoradas, de miles de voluntarios ya inscritos en México, contrastan brutalmente con las cancelaciones masivas en ciudades como Atlanta o Los Ángeles, donde hoteles de cadena reportan hasta un 40% de caída en reservas desde que se anunció la implementación de las restricciones migratorias de Trump. Y es que, en medio del caos, Trump sigue aferrado a su agenda ultraconservadora en una peligrosa mezcla de populismo y exclusión que no solo daña la imagen de Estados Unidos, sino que socava directamente su economía. La llamada Preclemasche en 1499 no solo impide la entrada de jugadores y fanáticos de varios países, sino que también pone en riesgo la seguridad del torneo al generar un ambiente hostil y politizado. Las agencias de seguridad, los servicios diplomáticos y las embajadas han emitido informes advirtiendo sobre el potencial impacto negativo en la percepción internacional de los Estados Unidos. Y lo más irónico es que mientras se alzan muros, México abre caminos. Literalmente. En Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se están invirtiendo millones en infraestructura urbana, rutas de transporte público, centros de atención turística multilingües y operativos de seguridad coordinados. Las aerolíneas mexicanas, conscientes de la demanda creciente, han abierto nuevas conexiones con destinos europeos y sudamericanos mientras los aeropuertos se modernizan a velocidad récord para recibir al mundo sin barreras. Los analistas políticos no tardaron en advertirlo. El Mundial se ha convertido en un campo de batalla simbólico entre dos modelos de nación, uno basado en el miedo, en la restricción, en la homogeneidad forzada. El otro basado en la apertura, en la celebración de la diversidad y en el poder blando de la cultura compartida. Mientras Trump busca prohibir la entrada de países como Irán, Nigeria o Marruecos, todos ellos con selecciones clasificadas o aspirantes fuertes, México ofrece hospitalidad sin condiciones. Y eso se traduce en cifras contundentes.
Patrocinadores globales como Budweiser, Mastercard y McDonald's están reconsiderando la distribución de sus campañas publicitarias y redirigiendo millones hacia los encuentros celebrados en México. Las televisoras internacionales, además, están negociando coberturas especiales desde suelo mexicano, anticipando una mayor audiencia, un mejor ambiente y un contenido visual mucho más vendible. Y es que nadie quiere mostrar estadios semivacíos mientras al otro lado del río Bravo se vive una auténtica fiesta popular. Incluso economistas estadounidenses han levantado la voz. En un artículo del New York Times se advirtió que la política migratoria podría costarle a la economía estadounidense más de 1.8 mil millones de dólares en ingresos por turismo mundialista. Una cifra escandalosa que, según expertos, podría haberse evitado con una política de puertas abiertas y un enfoque apolítico hacia el deporte. Pero Trump no escucha. O, peor aún, escucha y prefiere el caos. Mientras tanto, México continúa fortaleciéndose como imagen internacional, proyectando una narrativa de país moderno, organizado, vibrante y multicultural. Y esa narrativa está calando hondo especialmente en América Latina, donde muchos ven en el liderazgo mexicano un nuevo ejemplo a seguir. Un país que, en lugar de dividir, une. Que, en lugar de excluir, abraza. Que, en lugar de convertir el Mundial en un instrumento de poder, lo transforma en una celebración colectiva. La FIFA está ante una encrucijada histórica. Si cede al clamor popular y al sentido común, podría recuperar algo de la credibilidad que ha perdido durante años por escándalos de corrupción y favoritismo político. Si no lo hace, corre el riesgo de protagonizar uno de los fracasos organizativos más sonados del siglo XXI. Porque el reloj avanza, las fechas se acercan y los aficionados ya han elegido su sede favorita, México. Y mientras el mundo observa con asombro cómo México se levanta como potencia organizadora del Mundial 2026, en Washington reina el desconcierto. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo ha dado un golpe diplomático magistral, sino que ha sabido capitalizar con astucia y visión estratégica el profundo vacío institucional que dejó una Casa Blanca completamente enredada en sus propias restricciones migratorias y contradicciones políticas. En una conferencia de prensa que ya es catalogada como histórica por analistas internacionales, Sheinbaum declaró con voz firme y mirada determinante: México no será simplemente un invitado más en este evento mundial, seremos auténticos protagonistas de principio a fin. Y estas declaraciones trascendieron el mero discurso político para convertirse en acciones concretas y tangibles. Inmediatamente después, se activaron planes nacionales de preparación sin precedentes, se movilizaron recursos financieros y humanos a una escala nunca antes vista, y las calles de México, desde la capital hasta las ciudades sede más pequeñas, ya se engalanan y preparan meticulosamente para recibir al mundo entero con los brazos completamente abiertos, sin muros divisorios, sin vetos discriminatorios, sin el miedo que caracteriza las políticas de su vecino del norte. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, los estadios estadounidenses comienzan a mostrar alarmantes señales de colapso organizativo. Las reservas hoteleras caen estrepitosamente día tras día, según reportes de las principales cadenas internacionales. Los patrocinadores globales redirigen fondos millonarios hacia las sedes mexicanas, buscando maximizar su exposición mediática. Y lo que resulta más grave y significativo, la propia ciudadanía estadounidense comienza a experimentar la amarga sensación de que el Mundial se les escapa inexorablemente de las manos, no por una incapacidad logística o estructural, que ciertamente existe en abundancia, sino fundamentalmente por una política mezquina y cortoplacista que ha aislado al país incluso dentro de su propio continente, rompiendo lazos históricos con sus aliados más cercanos. La pregunta que resuena en foros internacionales, medios especializados y conversaciones cotidianas es devastadoramente simple: ¿es este el precio inevitable de la exclusión y el aislacionismo? ¿Vale la pena sacrificar el evento deportivo más importante del planeta en el altar de la xenofobia institucionalizada? En marcado contraste, México no ha perdido ni un solo segundo en lamentaciones o debates estériles. Las cifras y estadísticas hablan por sí solas con contundencia irrefutable. Cientos de miles de voluntarios ya se han registrado formalmente para participar en todos los aspectos organizativos, superando todas las expectativas y estableciendo un récord histórico para un país anfitrión. Las principales aerolíneas han anunciado la ampliación significativa de sus rutas internacionales, con vuelos adicionales desde Europa, Asia, África y el resto de América. Los aeropuertos nacionales se encuentran en plena fase de expansión y modernización acelerada, con inversiones multimillonarias que transformarán la infraestructura de transporte del país. Pero quizás lo más impresionante es cómo las ciudades mexicanas están viviendo intensamente el fútbol, respirando y experimentando este deporte como si mañana mismo se disputara la ansiada final del torneo. Cada plaza, cada calle, cada espacio público vibra con anticipación y entusiasmo genuino.
El país entero se ha unido bajo un mismo canto, un mismo sentimiento, una misma convicción inquebrantable. Aquí sí se juega con el corazón, con autenticidad, con ese fervor característico que distingue al aficionado mexicano. La pasión no es un eslogan publicitario vacío, es una realidad palpable, tangible, imparable que se manifiesta en cada preparativo y cada celebración anticipada. Y ahora, frente a este escenario de contrastes dramáticos, la FIFA enfrenta su dilema más incómodo y potencialmente definitorio en décadas. ¿Seguirá atada obedientemente a contratos firmados con una potencia claramente en declive organizativo y moral? ¿O tendrá la valentía institucional de responder al clamor global creciente y otorgar finalmente a México lo que ya ha demostrado merecer indiscutiblemente, el liderazgo completo y el protagonismo central del Mundial 2026? Porque esta disyuntiva trasciende ampliamente los aspectos puramente logísticos o económicos. En su núcleo, se trata de principios fundamentales, de identidad cultural auténtica, de justicia simbólica en un mundo deportivo frecuentemente dominado por intereses políticos y corporativos. Se trata de reconocer dónde late verdaderamente el corazón del fútbol global en este momento histórico. Y mientras en Washington reina un silencio ensordecedor y revelador, en México retumba con fuerza creciente el grito unificado de un pueblo históricamente futbolero, apasionado y resiliente, completamente listo para hacer historia y mostrar al mundo su capacidad organizativa, su calidez humana y su incomparable ambiente festivo. La gran pregunta que queda flotando en el aire es brutalmente clara y no admite ambigüedades diplomáticas. ¿Tendrá finalmente la FIFA el valor institucional necesario para romper definitivamente con la política del miedo y los prejuicios, y abrazar sin reservas la pasión auténtica y la hospitalidad genuina? ¿Reconocerá oficialmente que el alma verdadera del fútbol hoy late con mucha más fuerza e intensidad al sur del río Bravo, donde las multitudes vibran con cada jugada? ¿O permitirá, por simple inercia burocrática y temor a represalias económicas, que el torneo más grande e importante del planeta sea tristemente recordado para siempre como el Mundial de la Exclusión, un monumento a la oportunidad perdida? La decisión final no puede esperar indefinidamente. El reloj avanza inexorablemente, los ojos expectantes del mundo están completamente abiertos y atentos a cada desarrollo, y el balón, como por una fuerza gravitacional inevitable, rueda simbólicamente hacia el sur, buscando el calor y la pasión que solo México puede garantizar a la mayor fiesta del fútbol mundial.